por diferentes motivos. Seguramente uno de los motivos más importantes tiene que ver con el tipo de personalidad. Mira, la violencia es tan bestialmente destructiva que distorsiona la realidad. Hay personas que sufren violencia que creen merecer ser sujeto de violencia. Hay personas, hay niños, hay niñas que el castigo físico, las vejaciones psicológicas, las burlas... Creen que es algo normal. Llega un momento que creen que es normal y que además se lo merecen. Es que son niños, es que necesitan aprender de verdad lo que está bien y lo que está mal. Entonces un niño puede creer que esos maltratos que recibe en el colegio son normales y que como todos los días le ocurre es algo normal. Y además, si tenemos en cuenta además que en la casa no hemos hecho nada por ayudar a ese niño a reaccionar ante la violencia, porque por dos razones: primero, por dejación de funciones, pero también porque en la casa puede estar recibiendo algún tipo de maltrato. ¿Sí? Mira, hay otra cosa que a mí y yo supongo que todas las personas que nos siguen también les pondrá contra la pared y les pondrá los pelos de punta, que tiene que ver con el hecho de que muchos niños que son víctimas de violencia en los colegios sacan mala nota por gusto. Claro, porque hay muchos niños que son inteligentes, que tienen un coeficiente intelectual importante, que sacan buenas notas, que son aplicados, que hacen todos los deberes, que sus notas en los exámenes son importantes, que tienen el reconocimiento de los maestros, y eso muchas veces despierta envidia en otros niños, y entonces se convierten automáticamente en la diana de la violencia. Y esos niños, por miedo a ser agredidos, por la necesidad de pertenecer a su grupo, dejan de sacar buenas notas. Y entonces comienzan a portarse mal, comienzan a no querer ir al colegio, comienzan a no estudiar, comienzan a darle problemas a los maestros. Por eso están los padres que dicen, bueno, si este niño o niña a mí me sacaba unas notas de 10 y de repente me está suspendiendo toda la asignatura. Eso que acabas de decir tú puede ser, como siempre lo recordamos aquí, siempre nos referimos a casos que estén relacionados, pero no necesariamente tiene que ser así, pero es uno de los indicadores. Es decir, cambian súbitamente de conducta, pasan de una a otra, con otros signos que ahora mismo vamos a detallar a la gente, pero que me parece curioso que la gente tenga en cuenta que muchas veces detrás de este cambio súbito de conducta puede haber detrás una historia de maltrato y de violencia. Sí, efectivamente. Y Vladimir, ¿qué le podríamos decir a esos padres, esas madres que están en sus casas y han recibido quejas de sus hijos diciéndoles, mamá, papá, estoy sintiéndome mal, no quiero ir al colegio? Esos pueden ser también síntomas, ¿no? Los síntomas, digamos, que yo siempre voy a sugerir a las personas que tengan en cuenta, primero es la verbalización de episodios de violencia, o sea, que te lo cuenten, ¿sí? Cambios bruscos de comportamiento, alteraciones del sueño, inapetencia a la hora de comer, ganas de no querer ir al colegio, sacar malas notas, ¿sí? Son síntomas que pueden, insisto, pueden estar relacionados con que su hijo esté sufriendo algún tipo de violencia, pero como siempre decimos, hay que acudir a un especialista, hay que acercarse a los profesores e investigar como padres y madres, tenemos el derecho de hacerlo. Todas las personas que tengan hijos, que tengan hijas, hay que ir a los colegios a investigar este tema. Y es un hecho, hay que recordar que es un hecho denunciable. Es un hecho denunciable, es un delito público. La violencia es un delito público, es decir, no tiene que denunciarlo solamente la persona que lo sufre, puede ser denunciado por otras personas. Y al hablar de violencia, me gustaría especificar que no es necesario, ¿no?, llegar con algún tipo de señal en el cuerpo de violencia física. O sea, estamos hablando de otros tipos también de violencia. En los colegios, insisto, el porcentaje mayor del ejercicio de la violencia hacia niños ocurre en la primaria. Y hay niños que vienen con moratones, con rayones, con muchas veces práctica de los juegos infantiles. Pero atención cuando esto se reitere en el tiempo, o sea, que no le pase siempre al mismo, porque entonces es un problema. Yo siempre recomiendo que cuando estamos delante de un niño que potencialmente puede estar recibiendo violencia, lo primero que hay que hacer es creerle. No hay cosa más triste que ser víctima de violencia o de acoso y que no te crean. Es doblemente frustrante. Primero, por tu papel de víctima y segundo, por tu papel de mentiroso o de mentirosa. No te están creyendo. Hay que creerle al niño. Luego tendremos tiempo de saber dónde exagera o dónde posiblemente pueda mentir. Pero a un niño que manifiesta ser víctima de violencia, un niño, una niña, un adulto, un adolescente, lo primero que hay que hacer es creerle, escuchar su relato, preocuparse de verdad por lo que nos está contando, intentar
hasta donde nos deje saber qué le está pasando, qué está sintiendo. Yo quería comentarte, sí, Vladimir, que como has comentado, hay muchos tipos de este tipo de maltrato, de bullying, ¿no? Sí. Entonces, yo, hablando de esa desconfianza, ¿no?, de los padres hacia los hijos, de, oye, ¿y por qué siempre te están insultando? A lo mejor exageras, ¿no? Sí. Quizás es porque a lo mejor el niño en casa, su actitud con su familia no tiene nada que ver que la que refleja luego en la escuela. Claro, o su circunstancia. Como siempre que hablamos de niños y niñas, siempre, porque es obvio, siempre acabamos en el mismo punto, y es la casa. Sí, a los niños, vamos a olvidarnos del bullying por un momentito, en general, a los niños hay que enseñarles a hablar, pero también a escuchar. Y es una práctica, créeme, que no es una práctica complicada, es una práctica sencilla, que requiere tiempo y dedicación. Pero no es una práctica difícil. A los niños tenemos que acostumbrarles a que nos hablen, ¿sí? O sea, normalmente uno de los grandes errores que ocurren en estos casos es que estamos criando niños monosílabos. Sí, no, vale. Vale, como mucho. Entonces, pero a los niños hay que acostumbrarles a que hablen, a que se expresen, a que digan lo que pasan. Cuando un niño está llorando y está enfadado contigo porque le ha llamado la atención, hay que ir a ese llanto, aunque no tenga razón, y pedirle, dejarle que llore. A los niños hay que dejarlos que lloren. Y cuando ya termine de llorar, que te cuente qué ha pasado, que se acostumbre a hablar. Eso sirve para todo, sirve para el éxito, sirve para el triunfo, sirve para evitar cualquier tipo de acoso, sirve para hacerse un lugar en un grupo, sirve para estudiar, sirve para todo. Bueno, y un niño que debe de ser lo más feliz, que es la mejor época de la vida, cuando no sabes ni los problemas que existen en la vida. Sí. O sea, un niño debe de ser feliz, de reír, de divertirse, de jugar. Claro, el hecho de que los niños estén acostumbrados a hablar y a escuchar, porque también tienen que estar acostumbrados a escuchar, a pedirles que levanten la cabeza y te miren a los ojos cuando les estás hablando, para que sepan que no solamente les vas a hablar con niño, deja eso, niño, vete a la ducha, niño, ven a cenar, sino que sean capaces de que tú te comuniques con ese niño como una persona que al fin y al cabo es, que será niño, pero no es tonto. Claro. ¿Sí? O sea, que tú le obligues, digamos, como padre, como madre, como tutor, a que te observe, te mire fijamente mientras le estás hablando. Porque eso lo que va a hacer es entrenar esa comunicación entre padre, entre adulto y niño, de tal manera que si tienes una sospecha de que ese niño está siendo abusado, como está entrenado, en el momento que tú le preguntes, sea capaz de hablarte. Decía, hay que creerle, hay que escucharle, hay que pedirle que cuente el relato. En el relato de la violencia hay muchas claves que muchas veces encajan. Hay que buscar ayuda como segundo término, porque no todos somos especialistas en todo y muchos padres obviamente no conocen, digamos, cómo hay que actuar. Hay que buscar ayuda tanto en el colegio con sus responsables, docentes, como con algún especialista relacionado con el tema de la violencia. Hay que entrenar al niño, si no lo hemos hecho hasta entonces, a denunciar. La denuncia es súper importante. Una de las cosas que promueve el ejercicio de la violencia es que los violentos saben que quedan impunes, que nadie les hace nada. Porque son niños. Porque son niños o porque sencillamente está normalizada la violencia. No pasa nada. Y esos niños, esas madres y padres, porque sobre todo ahora, claro, los niños están en el colegio, pero esas madres y padres, ¿cómo pueden influenciar de manera positiva a sus hijos o ayudarles a que a lo mejor si no precisan de una ayuda actualmente, porque quizá es un grado leve, muy pequeño, ¿no?, la lesión que les está generando a esas víctimas, ¿cómo pueden ayudarles a hacerse fuertes, ¿no? Y, o sea, ¿cómo les aconsejarías tú a esos niños? Mira, la violencia, voy a quedarme con dos manifestaciones de la violencia. Voy a quedarme con la parte física y con la parte verbal, ¿sí? Y voy a utilizar dos ejemplos. Ejercicio de la violencia física, un golpe, ¿sí? Y ejercicio de la violencia verbal, eres tonto. Son dos tipos de violencia, ¿me explico? Los niños que sufren cualquier tipo de violencia, una de las maneras inmediatas de ayudarle es acercándonos afectivamente a que el verbo y el tacto sean distintos al de la violencia. Es decir, cuánto te quiero, cuánto me hace falta, qué bueno eres, qué inteligente eres, tú puedes salir de esto, eres importante. Eso es darle la vuelta al lenguaje violento. ¿Sí me explico?
eres mi niño lindo, eres mi niña linda, eres precioso, eres lo mejor que he tenido. Eso es importante. Eso es muy importante, esa es la medida inmediata de atajar la violencia. Eso, digamos, para contrarrestar la violencia verbal. Y para contrarrestar la violencia física es utilizar las expresiones afectivas positivas en los niños. Es abrazarlos, es besarlos, es acariciarlos, es acurrucarlos, es mimarlos, al fin y al cabo, porque esos niños tienen que entender que la parte física y la parte verbal no es normal que sea violento. Entonces, como medida inmediata, hay que acercarse afectivamente a esos niños. Muchas veces esto no ocurre porque los padres o los tutores o los educadores no lo conocen, pero a esos niños hay que reforzarles la parte positiva de su papel en el mundo, es lo más importante. Y obviamente, como dijimos, eso va a repercutir al fin y al cabo en hacer de ese niño el cuarto fantástico, ¿no? Este personaje de piedra, sí, fuerte, con una autoestima importante, porque se va a sentir y pedir ayuda a otros adultos que estén relacionados con el niño. Involucrar a la familia, a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los maestros. Es un tema muy importante lo que estamos hablando, Vladimir, más que nada, sí, porque hay niños que seguro que hay encuestas realizadas, estudios, y en los que exactamente yo no sé el porcentaje aquí en España, pero realmente es que han habido muertes de niños por ese acoso. Sí, efectivamente. Es algo que tiene que terminar. Sí. A mí, cuando he escuchado estas noticias que tú hablabas acerca de los suicidios de algunos adolescentes, sobre todo en el tema de la violencia, una de las cosas que más me llama la atención, que a mí me dispara todas las alarmas, obviamente es el resultado. Me explico, pero a mí lo que me pone a pensar y a trabajar es qué ha tenido que pasar hasta llegar a ese suicidio. O sea, toda la etapa anterior, todo ese proceso tuvo que haber sido duro. Si ya la muerte por suicidio de un adolescente es duro por el motivo que sea, si ya eso es duro per se, o sea, yo solamente en pensar en qué proceso y cómo vivió esa persona esos momentos de angustia del acoso, es que es para llevarse las manos a la cabeza, por eso es que hay que estar muy atentos. Insisto, nuestra sociedad actual tiene índices y signos importantes de violencia, a todos los niveles. Política, religiosa, cultural, social, relacional, conyugal, de pareja, en los colegios, existe. Desgraciadamente es una lacra que todavía estamos arrastrando. Y hay que estar muy atentos, porque muchas veces permitimos, sin querer, permitimos que se nos violente el espacio, el afecto, la persona, y no podemos permitir, atención, y esto ya cuando los adultos lo incorporen, va a ser más fácil transmitírselo a los niños. No podemos permitir que nos violenten, pero ni esto, ni así, ni así. El respeto. En el momento que alguien violente o te sientes violentado por alguien, hasta con la mirada, a eso hay que ponerle freno. Tú a mí no me hablas así. Obviamente esto puede terminar rompiendo algún tipo de relación. Bueno, entre un trabajador y un jefe también puede existir entonces este tipo de... Sí, hombre, la violencia al fin y al cabo no deja de ser un ejercicio de poder. O sea, todo el violento, toda la violenta, porque hay hombres y mujeres en esto, cualquiera que ejercita la violencia, está en una situación de poder por encima de la víctima, ya sea por un trabajo, ya sea porque es hombre. O sea, hay más hombres violentos que mujeres violentas, eso es un hecho. No solamente físicamente, sino también emocionalmente. Hay una relación de poder no solamente en los trabajos. Hace poco se han descubierto aquí dos grandes sí, dos tramas importantes de exentrenadores deportivos que abusaban sexualmente de sus discípulos. No me digas. O sea, pasa en las religiones, pasa en organizaciones, pasa en las familias. O sea, donde quiera que haya jerarquía, puede existir, no necesariamente